Pues un saludo cordial a todas aquellas personas que nos siguen por nuestro canal de YouTube y por las redes sociales. Nos encontramos hoy con don Martí Colom, nos encontramos de manera virtual en esta ocasión, él en Colombia y nosotros en Madrid, España, y él es sacerdote, nacido en Barcelona, estudió antropología allí en la ciudad condal, y teología en Milwaukee. Espero pronunciarlo bien, porque yo para el inglés soy un poco extraño. En Estados Unidos, donde ha ejercido su ministerio pastoral. Además de en el suroeste de la República Dominicana y en Bogotá, donde reside actualmente. En todos estos lugares, contextos sociales, ha trabajado e impulsado proyectos de desarrollo con comunidades vulnerables o en peligro de exclusión. Como escritor cabe destacar que lo mismo escribe ensayo como novela. Así lo atestigua, por ejemplo, su obra Esperanza o su novela La tristeza del celota, ambos libros publicados con San Pablo. El último se titula Elogio espiritual de la generosidad. De todos ellos vamos a tener oportunidad de dialogar en el día de hoy con Martí Colom. Muy buenas, Martí Colom, y bienvenido a este espacio de diálogo que solemos nosotros compartir con aquellas personas que nos siguen por las redes sociales y también con nuestros autores. Un saludo cordial. Saludos a vosotros, muchas gracias. Gracias a ti por conectarte y por tener este rato de diálogo que vamos a tener entre tú y yo, para todos nuestros seguidores. Acabo de presentar, por así decir, lo que podríamos llamar tu currículum, ¿no? O cosas sobre tu vida. Pero a mí me gustaría profundizar un poco en ello y preguntarte, ¿quién es en realidad Martí Colom, ¿no? ¿Qué podrías decirnos tú acerca de ti mismo? No, lo que has dicho pues resume bastante la biografía, ¿no? Yo nací en Barcelona, en el seno de una familia pues cristiana y siempre pues involucrado en parroquias allá de niño, de joven, catequista de confirmación, etcétera. Y sí, después yo formo parte de una pequeña asociación pública de fieles y por esta razón, pues en vez de estudiar cuando sentí la vocación, en vez de estudiar en el seminario diocesano en Barcelona, pues acabé en Estados Unidos. Y lo que has dicho, ahí estuve unos años después de la ordenación con comunidades sobre todo de inmigrantes hispanos, mexicanos sobre todo. Me ordené en el año 2000 y en el 2003 sí me enviaron a República Dominicana y ahí pasé 10 años en una parroquia rural en la frontera ya cercana a Haití, en el suroeste de República Dominicana, una parroquia donde pues desarrollamos muchos proyectos de promoción humana, aparte de la pastoral. Y desde hace casi 10 años estoy en Colombia, en un barrio del sur de Bogotá, un barrio popular, pues con muchas problemáticas sociales, pero pues un barrio muy vivo también, una parroquia muy viva. Y en medio de todo esto, pues siempre me ha gustado leer. Soy un lector empedernido y ciertamente escribir siempre de pequeño me había gustado y desde hace algunos años pues me dio por tratar de publicar alguna cosita y se ha ido dando un poquito, ¿no? Yo ciertamente no me describiría como escritor porque, o como mucho como escritor aficionadísimo, ¿no? Aficionado, porque ni le dedico el tiempo que requeriría ni lo hago pues con mucha profesionalidad. Es más pues algo que hago a horas muertas y que me gusta hacer también. Y gracias a San Pablo, pues porque me ha podido también ir, le han gustado estas obritas y se han ido publicando las que has mencionado, ¿no? Claro, nos estás hablando, ¿no?, de todo este periplo que ha resultado incluso de viajes y todo eso, ¿no?, tu vida. Y nos hablas incluso de esa asociación pública de fieles a la que tú pertenecías y tal. ¿Fueron todas estas cosas las que te impulsaron, por así decir, a acercarte a estas comunidades vulnerables? ¿Y qué experiencia ha sido la que has tenido con ella, ¿no? Porque puede ser interesante conocer. No, yo pertenezco a una comunidad, se llama Comunidad San Pablo, precisamente, ¡Ay! aunque nada que ver Mira qué bien. Y somos un grupo muy pequeño de sacerdotes y también de laicos, hombres y mujeres, con un énfasis en el trabajo en lugares donde hay poblaciones vulnerables y donde el trabajo de la Iglesia
se entiende como ayudar a desarrollar socialmente, a dar oportunidad, a meternos mucho en los contextos sociales y no limitarnos a lo más en estricto senso espiritual o eclesial o sacramental, ¿no? Entonces sí, yo mi experiencia pastoral de estos años pues ha sido siempre tratar de mirar la realidad de contextos muy golpeados. Aquí, por ejemplo, en Bogotá, pues donde estoy ahora, en el presente, pues tenemos centros de capacitación, de pues mujeres que tenemos cursos de costura, clases de refuerzo escolar, cursos de inglés para niños, de guitarra, de música, de arte, becas para estudiantes, para intentar fomentar que gente de estos barrios, que a veces tienen muy pocas oportunidades, puedan salir adelante con un estudio, con un título profesional, y atención a familias vulnerables, ¿no? Ya en lo más básico tenemos programas de salud, yo aquí tengo unas psicólogas, un centro odontológico, y un poco es entender el trabajo de la Iglesia, bueno, como nos ha repetido el Papa Francisco, esta Iglesia en salida, en búsqueda de personas donde lo primero es una necesidad material tremenda porque están en lo más bajo de unas sociedades pues muy desiguales y con mucha injusticia, y tratar de que la Iglesia sea este signo un poquito de esperanza y de que hay salida si hacemos un trabajo solidario, ¿no? O sea, ciertamente mi concepción de la Iglesia ha ido muy de la mano de ese trabajo con comunidades muy necesitadas, de las cuales después acabas aprendiendo muchísimo, ¿no? Y eso no es un tópico, pero que das también porque ves que la necesidad es enorme, ¿no? Podríamos decir que, fíjate, ¿no? Por lo que nos estás contando, ¿no? Como que tratas de salir al paso de lo que pueden ser dos necesidades que puede tener el ser humano, ¿no? Son esas necesidades materiales a las que tú nos estás refiriendo y lo que nos estás hablando de ellas, ¿no? Y lo que puede ser una necesidad, bueno, digamos algo más espiritual, aunque eso Sin duda, sin duda. lo podemos matizar, ¿no? Lo de espiritual que no tiene nada que ver con algo, Sí, sí. ¿no? Y vas combinando precisamente eso, ¿no? Con tu faceta de escritor y bueno, también tu salir a las necesidades materiales, más luego tu ser sacerdote. Yo creo que estas tres combinaciones, ¿no? A mí por lo menos me parecen muy interesantes. No sé tú cómo lo vives, ¿no? Y cómo lo integras, por así decir, en tu día a día. Sí, sí, sí. No, sin duda, sin duda. Y es que además son realidades al que separarlas no lleva a nada bueno, y creo que es artificial, ¿no? El ser humano es el ser humano y por un lado necesita comer y tener una visión de futuro y pensar que tiene oportunidad y que va a poder ir al médico. Y por otro lado, pues indudablemente hay una búsqueda de sentido que pues yo creo que el Evangelio lo ofrece mejor que nada, ¿no? Yo ha sido casi una cuestión un poco, no sé, espontánea o imprevista el agregar, ¿no? A la dimensión más de sacerdote, de estar en una parroquia llevando pues una comunidad, intentando crear vida pastoral y la celebración de los sacramentos y acompañar a las familias en todas sus realidades, y la realidad más de nuestros proyectos de desarrollo humano, agregar a estas dos este gusto por escribir, y sí, yo no lo veo como algo que, que me distrae o que se aleja, sino bueno, que también contribuye, ¿no? Yo a veces escribo estos libritos, del de esperanza y el de la generosidad, en realidad es un poco el fruto de una reflexión interna que en primer lugar me ayuda a mí a aclararme, ¿no? A decir, bueno, ¿qué podemos decir acerca de por qué hay que tener esperanza? ¿Por qué habría que ser generosos? Y son reflexiones que no parten de la teoría. Este sería pues el resumen, ¿no? Para no alargarme, no parten de una cuestión abstracta, sino que nacen, yo diría, muchísimo, el 100% de las experiencias vividas, ¿no? Yo no habría escrito estos libros si no estuviera en República Dominicana aquellos años, si no hubiera estado unos años en Estados Unidos con gente muy necesitada ahí en el mundo de la inmigración, y si no estuviera ahora en Colombia en este contexto particular del sur de Bogotá, ¿no? Son libros que nacen, bueno, de alguna manera todo escritor, supongo, se nutre de su autobiografía, pero en mi caso clarísimo, son reflexiones que nacen de lo vivido, ¿no? Fíjate tu último libro, ¿no? Que está precisamente dedicado a la generosidad, ¿no? Se titula El elogio espiritual de la generosidad. ¿Crees tú que esta práctica tan necesaria
¿está presente en una sociedad como la nuestra? ¿O la tenemos un poco dormida y no sé, a lo mejor has pretendido también, en cierto modo, el despertarnos o el mostrarnos una alarma y decir, oye, tendríamos que cultivar algo más la necesidad, la generosidad, ¿no? Por decir, ¿no? Porque sé que también en el otro, luego hablaremos de él, ¿no? El de esperanza cuando la pandemia y tal, ¿no? Pero por centrarnos un poquito en este de la generosidad, ¿no? ¿Crees que deberíamos de alguna forma mostrar una alerta con respecto a que también deberíamos de practicar la generosidad en nuestra sociedad? Claro, claro, sin duda, sin duda. O sea, yo en la introducción digo un poco de que la generosidad, pues es, bueno, me gusta siempre ir a buscar qué hay en la escritura, ¿no? Y toda esta reflexión de la generosidad la enfoco un poco desde aquella frase que Pablo dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, atribuyéndola a Jesús, aunque no aparece en los Evangelios, de hay más dicha en dar que en recibir, ¿no? Y de alguna manera decir, bueno, es que el Evangelio siempre es una propuesta de sentido y la generosidad, que yo creo que sí, que está muy olvidada. De hecho, yo en lo que estabas preguntando, Pepe, en la introducción digo, es un camino poco transitado. O sea, es el subtítulo que le puse al preámbulo, ¿no? La generosidad es un camino poco transitado porque algo en nuestro interior nos la hace ver como tal vez peligrosa o que en ella perderemos. Y el Evangelio en esta frase de Pablo dice exactamente lo contrario, ¿no? Hay más dicha en dar que en recibir. Y ahí sí que hay un factor muy visceral, muy antropológico, muy de que todos buscamos la dicha, nadie busca la desdicha. Y el Evangelio propone que en la generosidad encontraremos felicidad, ¿no? La generosidad no como una carga, no como una obligación, no como un deber moral. No dice San Pablo, no dice Jesús, lo más recto, lo más correcto es dar, sino hay más dicha en dar que en recibir. Pero ciertamente las fuerzas que están en contra de la generosidad, de la solidaridad, son muy potentes, ¿no? En nuestro mundo. Y bueno, es evidente. Yo lo que sí que menciono en algún momento, por lo que preguntabas, y perdona si me alargo, es que No, no, no. no... Estamos aquí para eso, Martí, para, no sé, para compartir también, Sí, pues este diálogo que pueda servir también como reflexión, por así decir, a todas aquellas sí, sí, personas que nos vean. ¿Sí? sí, O sí, sí, sea, que no te perfecto. preocupes por alargarte. No, pues no, lo que te iba a decir es que yo en algún momento, por lo que preguntabas, menciono que yo no creo que haya habido épocas históricas más generosas que otras, ¿no? Siempre habrá habido, probablemente, imposible de estudiarlo, ¿no? Pero el mismo porcentaje de gente pues más egoísta y gente más generosa. Ahora, es indudable que nuestro tiempo presente muy generoso no es cuando se están generando unas desigualdades que cualquier sociólogo y cualquier analista dice, no, estamos caminando hacia un mundo donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres más pobres. Y lo ves en muchas sociedades donde la desigualdad está siendo un rasgo de nuestro tiempo presente. Entonces, algo dice esto acerca de nuestra falta de generosidad global, ¿no? Aunque repito, yo tampoco me gustan los análisis apocalípticos de que antes estábamos mejor que ahora. Yo creo que no, pero que ahora no es una época particularmente generosa, es verdad. Y bueno, no sé si después querías hablar, pero en el librito voy analizando algunos aspectos en que se demuestra tal vez nuestra falta de generosidad, ¿no? Una muy clara Sí. es la crisis climática, es decir, o somos generosos hacia los que no están todavía aquí, preparándoles un mundo más vivible, bueno, también ahí se ve nuestro egoísmo, ¿no? Es decir, nos cargamos el planeta porque dentro de 100 años los que estamos hoy no estaremos, ¿no? Bueno, Precisamente sí, quería yo también que hiciéramos ver, ¿no? Aunque luego retomemos esto desde la escritura, si quieres, pero sí, cómo tú das también una serie de como de pautas o reflejo, ¿no? De lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Y que tú dices, es la generosidad de lo material, pero no es solo la generosidad de lo material, sino que también es de la empatía, de la solidaridad, de la confianza entre unos y otros, de intentar hacer feliz al otro, no sé, de salir... lo que
Sí, De sí, hecho, lo que menciono es que me parece una obviedad, ¿no? Pero que es que para mucha gente dar lo material es lo más es fácil. fácil, es Ahí solo un está. primer paso. En cambio, yo voy dando en algún capítulo un poco un posible itinerario, porque ahí menciono que, bueno, hay un tema que es el desprendimiento como actitud interior. Hay que ser desprendidos para después poder ser generosos. Desprendimiento siendo lo que ocurre respecto a ti mismo, generosidad lo que entonces pones en práctica con el hermano o con los demás. Y claro, desprenderse de lo material, que entonces implica poder dar lo material, para mucha gente será difícil y no digo que es fácil, pero tal vez es más fácil que desprenderse de nuestros deseos de tener razón, de nuestros deseos de protagonismo, de nuestros deseos de ser el centro, y ahí es donde puedes empezar a dar el tiempo, ¿no? Yo en algún momento menciono, en una sociedad tan ajetreada como la nuestra, a mucha gente le será más fácil enviar 200 Dinero. euros a una ONG que decir voy una tarde a la semana a un centro de habitantes de calle a ayudar a dar una cena. Entonces, dar tiempo, pero ahí tú mencionabas la empatía, la solidaridad y al final, en este itinerario que forma parte de uno de los capítulos, bueno, yo digo, al final dar termina siendo un darse, ¿no? O sea, al final no damos cosas, sino que nos damos a nosotros mismos al otro, ¿no? Idealmente, ¿no? O al menos esta es la propuesta cristiana, Claro. ¿no? Claro, eso sería, por así decir, la meta a la que podríamos aspirar, Exacto, ¿no? Y claro, totalmente. a mí me ha resultado muy interesante, ¿no? Como que tú partes de un previo, ¿eh? O sea, antes de que yo me pueda dar, me tengo que desprender, pero Totalmente. incluso hasta de mí mismo, ¿no? Y yo lo asociaba, fíjate, no sé si eso fue cuando Jesús incluso nos dice, ¿no? Aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, ¿no? Es en parte un desprendimiento, con lo cual como que yo me da la sensación como que reflejas ahí en el libro, ¿no? Que la generosidad es algo intrínseco al ser cristiano e incluso al Totalmente, ser totalmente. humano, ¿no? Totalmente. Yo en el libro digo, no sé si muy acertadamente o no, pero que muchas tradiciones espirituales nombran o identifican la humildad como la base de una persona que se abre a la trascendencia, y me parece que es cierto, pero sería como decir, la humildad es lo que nos hace humanos, porque una persona soberbia es que es muy difícil de convivir con ella, pero la generosidad es lo que nos hace cristianos, es decir, el aporte del cristianismo al mundo de todas las tradiciones es, yo creo que este énfasis en la generosidad y totalmente lo que tú dices, pero siempre sin perder de vista, lo digo porque cuando hablamos del negarse, de la abnegación, del tomar la cruz, siempre sin perder de vista la frase de Pablo, hay más dicha en dar que en recibir. Ahí me parece que es tal vez el aporte del librito, ¿no? Decir, Claro. sí, sí, generosidad muy bien, pero no como algo que, bueno, tenemos que hacer a regañadientes, que claro, pues que toca porque somos cristianos, sino porque en ella es que realmente bien vivida o vivida a fondo encuentras una dicha que no encuentras en el egoísmo. Y entonces yo precisamente en la conclusión del libro me pregunto esto, ¿no? ¿Se cumple siempre la máxima de Pablo de que, y de que en la dicha, en la generosidad y dicha, yo planteo, ¿no? Una persona muy superficial podría llegar a ser a la vez egoísta y feliz, pero es probable que nadie seamos tan simples y que hasta la persona más aparentemente frívola tiene una interioridad, tiene una historia, tiene unos momentos de lucidez que hacen que no puedes ser egoísta y feliz. Todos al final en el egoísmo encontramos la desdicha y en la generosidad encontramos la felicidad, ¿no? Ese es un poco No, el tema. justo es eso, no precisamente lo que uno va descubriendo, ¿no? Ahí en ese libro que, bueno, a pesar de ser tan pequeñito, ¿no? Porque, nada, es Muy una breve. cosita muy breve, ¿no? De apenas, nada, 80 y 100, 118 páginas, o sea que no es prácticamente nada, que si le quitas el índice, la Sí, introducción y sí, sí. tal, pues se queda en nada, ¿no? Y precisamente vas descubriendo eso, ¿no? Cómo esto te puede conducir a la felicidad. Pero claro, tienes también que hacer un esfuerzo para ir consiguiendo esto.
claro, tú lo planteas también en el libro y yo me lo pregunto también, ¿no? ¿Será que nos cuesta tanto muchas veces el ser generosos o el dar, porque muchas veces nos cuesta también recibir? Sí, 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 sin duda, sin duda. Sin duda, yo hay un capitulito así al principio que es ¿por qué nos cuesta la generosidad, no? Y ahí yo intento identificar algunas cosas, ¿no? A veces sentimos que somos propietarios de cosas que en el fondo somos custodios de ellas. A veces nos sentimos muy solos, más de lo que estamos, y pensamos que dar nos va a debilitar, pero lo que tú dices también, o sea, sin duda, pero el problema es pensar que recibir nos denigra, ¿no? Que de alguna manera hay una debilidad en reconocer nuestra dependencia. Yo esto lo ventilo, por decirlo así, en un capitulito en que digo, mira, hay una asimetría fundamental que ya es incambiable entre lo que hemos recibido, que es 1.000 millones de veces más de lo que nunca daremos. Porque cuando naces en el mundo, recibes una cultura, recibes una lengua, un idioma, recibes un pasado, recibes el resultado de miles de generaciones. Entonces, pensar que recibir es algo a evitar es una bobada, porque es que nacemos como nuestra identidad es ser receptores. Entonces, a partir de ahí, ya quitémonos de la cabeza que sería mejor no deberle nada a nadie, porque es que le debemos muchísimo a muchísima gente, ¿no? Sí, por eso, ¿no? Que yo creo que todo esto, ¿no? Y así lo planteas, yo creo que tú en el librito, ¿no? Es como, por así decir, un itinerario, ¿no? Y yo me preguntaba, por así decir, sin hacer spoiler del libro, ¿no? Porque lo suyo sería que, bueno, pues que las personas se pudieran acercar a él y leerlo y ver la riqueza, ¿no? Que tiene el libro. Pero igual sí que nos podías dar como 2 o 3 claves o 2 o 3 puntos como para poder ir de alguna forma caminando hacia la generosidad, ¿no? Sí. No, yo creo que es lo que intenta hacer el libro en algún momento es ver cómo la generosidad es transversal y es beneficiosa y necesaria, incluso imprescindible, en muchas áreas de la vida, ¿no? O sea, cuando hablamos de generosidad no hablamos solo de caridad, de, bueno, veo a un pobre y veo si puedo hacer algo por él. Yo creo que el libro intenta plantear, por ejemplo, la generosidad en los conflictos. Un contexto en el que a veces no nos nace ser generosos, porque cuando hay un pleito, una pelea con alguien, y en cambio yo digo, no, es que si hubiera más generosidad en meta de los conflictos, quizá no se resolverían todos milagrosamente, pero algo se avanzaría. Luego yo hablo de la generosidad en el amor. O sea, en las relaciones humanas es impensable pensar el cariño, la ternura, sin que haya un elemento de generosidad hacia el otro, porque la convivencia tarde o temprano genera roces. Y o somos generosos hacia el otro que nos ha hecho daño, o acabamos en la ley de la selva, o la generosidad ante la enfermedad y ante la muerte, ¿no? En la vejez. Yo digo, bueno, aquel que ha sido generoso en la vida, tal vez enfrenta el decaimiento, la decrepitud de la vejez, la ancianidad, con otra mirada que el que está ancianito y se da cuenta de que ha vivido una vida muy mezquina, ¿no? O sea, lo que tú me preguntabas es como esta mirada transversal, es decir, la generosidad en muchas áreas distintas de la vida y viendo que en todas, y claro, podría haber más de las que yo menciono aquí, es realmente un ingrediente muy, muy importante, ¿no? Mm. Que no es la solución, por así decir, o tú al menos no lo planteas en tu libro como una solución, pero sí posiblemente como una mejora, ¿no? Pero claro, claro. Entonces, Claro, yo lo que digo es la generosidad no te libra de la muerte, porque la muerte es consustancial del ser humano, o de la enfermedad. Hablemos de la enfermedad, ¿no? Pero seguramente te la ayuda a vivir de otra manera, ¿no? claro, claro. Por eso, ¿no? Que muchas veces hacemos mucho hincapié, ¿no? Sobre todo en algunos ambientes cristianos, ¿no? Hermano, resignación, ¿no? Te ha venido esto ¿no? Y a veces yo creo que tú partes de otra dimensión, por así decir, que es decir, vale,
nos ha ocurrido esto, tenemos esta dificultad, nos ha llegado esto y tal, lo vamos a aceptar, pero vamos a ir a algo más, ¿no? Y es ahí donde uno muestra la generosidad, ¿no? Entonces, totalmente. Y también te añado solo que también me pareció importante añadir un capítulo final antes de la conclusión sobre los límites de la generosidad, ¿no? Para lo que decías tú ahora de la generosidad como la solución de todo. No. Yo digo, una de las grandezas del Evangelio es que plantea siempre todos los matices de cualquier tema, ¿no? Y así como hay muchas parábolas de Jesús que van en la línea de una generosidad sobreabundante, el buen samaritano, que lo da todo para aquel hombre que encuentra en la cuneta del camino malherido, el buen pastor que sale, etcétera. Digo, bueno, hay una parábola que es la de las 10 doncellas. Extraña, en que ¿eh? Sí. Lo que pasa es que cuando tú lo has planteado yo decía, anda, pues es verdad. Entonces, claro, cuéntanos un poquito, es verdad, de esto de la... Sí, no, yo lo que digo ahí es que hay una parábola, al menos una, en que, claro, aquellas 10 muchachas todas se duermen esperando al novio, se les apagan las velas, las lámparas, y entonces cuando se despiertan, las 5 sensatas o previsoras tienen aceite de reserva y pues rellenan sus lámparas y felices Pascuas están ahí esperando al novio. Y las 5 necias, no, las 10 necias, perdón, no, 10 y 10, y dicen, bueno, que danos de vuestro aceite, ¿no? Y las sensatas dicen que no. Y claro, yo pienso, bueno, quizá los lectores de la parábola esperarían que el resumen fuera que las bondadosas y las previsoras cristianamente compartieran su aceite con las necias. Y en cambio no lo hacen. Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Una glosa del egoísmo de pronto por parte de Jesús? Y no. El asunto es que el aceite es la misma sensatez. Y hay cosas, yo pongo, que no se pueden improvisar. Es decir, tú no puedes hacer un curso acelerado de bondad si no la has cultivado durante toda tu vida. A veces los momentos en que se requiere tu virtud, tu generosidad, pues los has preparado durante muchos años. Entonces, el problema de las necias es que no han hecho nada, no han hecho el trabajo previo, no han hecho sus deberes. Las sensatas no es que sean egoístas, es que hay cosas que no se pueden dar. O sea, tú quisieras que una persona querida fuera pues más paciente o tuviera menos mal genio, pero si es así, tú no puedes transmitir tu experiencia a otra persona como otros no te la pueden transmitir a ti. Es decir, al igual tenemos gente que nos quiere, que quisieran que fuéramos mucho más bondadosos y no lo somos, y no nos pueden regalar 1 kilo de bondad, ¿no? O sea, simplemente es los límites de la generosidad. Hay cosas que no se pueden dar, porque no se pueden improvisar y cada cual tiene que trabajarlas por sí mismo, ¿no? Claro. Es ¿no? No, me resultó muy interesante precisamente por esta visión, ¿no?, que tú pones, ¿no? Y incluso yo pensaba, ¿no? No podemos cambiar a la otra persona, o sea, ellas no intentan cambiar, por así decir, a las necias, pero sí podemos en todo momento nosotros seguir siendo generosos y seguir dando. Totalmente. Sí, sin duda. No sé, me ha resultado de verdad, te agradezco mucho, ¿no?, el libro porque me ha resultado muy interesante. Muy unido a esto de la generosidad, o al menos a mí me lo pareció también, ¿no? Y muy en la misma línea va otra de tus obras de ensayo, ¿no?, que es Esperanza, ¿no? Pues una obra que nace en un momento, yo creo que muy concreto de nuestra historia muy reciente, que a veces incluso ahora parece que nos hemos olvidado de ello y que hace mucho tiempo, ¿no? Y que fue cuando estuvimos confinados por el COVID-19, ¿no? Y ahí es donde tú, lo mismo que has hecho con la generosidad, también aquí nos das una luz de alarma y nos dice, todo esto lo tenemos que vivir con esperanza. Yo cuando lo leía, pues me venía a la mente, ¿dónde vivió Martí Colom este momento? ¿Cómo lo vivió con estas comunidades? ¿Y qué fue? ¿Qué recogió? Porque yo pienso que recogiste mucho de esa experiencia para escribir, ¿no?, la obra Esperanza.
De hecho, Esperanza es un libro un poco más, sin ser largo, es un poco más denso que Generosidad. Generosidad, el elogio de la generosidad quizás más sencillo. El Esperanza tiene algunos elementos, algunos capítulos quizá un poco más de reflexión casi filosófica, pero bueno, de hecho yo lo había trabajado mucho este libro durante años, o sea, esos libros no son, yo durante mucho tiempo había, es verdad que los últimos retoques y la publicación fue durante la pandemia, ¿no? Yo viví la pandemia, por lo que preguntabas, acá en Bogotá, en estos barrios donde nadie tiene ahorros, donde la gente vive del día a día, donde confinar a alguien que sale a la calle todos los días a vender venta ambulante es decirle que no vas a comer, porque viven de lo que se gana. Al final del día compras la comida de lo que has ganado vendiendo en la calle cualquier cosa, con lo cual la situación era realmente dramática. Aquí en Colombia hubo un movimiento como muy popular de colgar trapos rojos en las ventanas y en las puertas de las casas donde no había comida, donde la gente por el confinamiento estaban en situación extrema. Y recuerdo, ¿no?, ir a repartir mercados, etcétera, identificando las casitas donde había el trapito rojo, ¿no? O sea, fue una situación como en tantos otros lugares complicada, ¿no? Lo de Esperanza, yo sí, para resumírtelo en una palabrita, creo que lo que queda del libro un poco es cuando es la pregunta ¿por qué habría que tener esperanza? Es decir, a mí me preocupa que a veces seamos un poco voluntaristas, ¿no? Y digamos, la esperanza es muy buena, bueno, es una virtud teologal, muy bien. El Papa Francisco convoca el Sínodo de la Esperanza. Entonces, te encuentras con gente que, sin hacer la reflexión previa, ya llegan a la conclusión decidida de antemano, ¿no? Seremos gente esperanzada. Y hay que decir, bueno, ¿por qué? Al igual no hay motivos para tenerla. Entonces, si no hubiera motivos para tener esperanza, tenerla sería propio de tontos. Entonces, habría que plantearse qué motivos tenemos, qué fundamentos tiene la esperanza. Y es un poco lo que intento en el libro decir, no, no, realmente hay desde la fe y también desde una mirada que no tiene en Antropológica. cuenta la fe, hay elementos para tener esperanza, porque es que si no, o sea, la esperanza no puede ser un deseo, no puede ser un optimismo. Bueno, yo soy una persona que cree que las cosas van a ir bien. Bueno, pues tal vez no. Entonces, ¿cómo salvaguardar la esperanza en su sentido más hondo sin negar las dificultades extraordinarias a las que nos enfrentamos o a las que se enfrentan nuestras sociedades, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, y yo creo que eso está muy presente, ¿no?, también en este pequeño librito, que es lo que decías, ¿no? Es un poquito más grande, ¿no? Si quieres Listo. que... Pero un poquito, ¿eh? No mucho Sí, no, más, no, ¿eh? no, tampoco es un Son librito. 210 páginas, por Sí, así sí, no, decir, o no, sea que es un poquito más. Pero la esperanza es eso, no es solo un deseo, al menos como tú totalmente. lo planteas, ¿no? Sino que más bien es incluso acción. La esperanza es acción y nos tiene Es que en primer lugar movilizar. fruto de una reflexión que te concluye, tengo razón, tengo motivos para tener esperanza y claro, y te lleva a una acción, obviamente, ¿no? Hay toda una parte más humana, digamos, no cristiana, que es decir, bueno, en el fondo, todos tenemos, yo empiezo diciendo, tenemos dos vocecitas y las dos tienen razón en parte. Una te dice, cuidado, que las cosas podrían ir a peor. Con lo cual, mejor intenta conservar lo que tienes porque las cosas se pueden poner muy feas. Y una voz, y esta es la voz del miedo, atento porque las cosas van a ir mal, y luego hay la voz de la esperanza que te dice lo contrario, mira, las cosas podrían ir a mejor. Y en el fondo todos tenemos que decidir sin ahogar una de las dos, porque está bien que las dos coexistan, a cuál vas a entregar un poco el timón de tu vida. O sea, a cuál vas a dar más importancia. ¿A la voz del miedo, que te invita a conservarte, o la voz de la esperanza, que un poco te invita a arriesgar un poco, ¿no? Y después sí que hay toda una parte más específicamente de fe, que bueno, yo me pregunto un poco cuál era la esperanza de Jesús, ¿no? Y yo Claro. ahí lo que digo es, Jesús tiene esperanza en las personas. Es decir, todo aquello de tu fe te ha salvado en los milagros, ¿no? No he sido yo que te he rescatado de tu absoluta miseria. Tú también has hecho algo. Y de alguna manera, yo creo que no se puede entender el Evangelio sin esta visión positiva del ser humano, ¿no? Somos todos terriblemente pecadores, yo el primero,
pero Dios puso dentro de nosotros la bondad y en el fondo hay que tener fe en el ser humano, hay que tener esperanza en que es más, lo dice Camus, ¿no? Es más en el ser humano lo que es admirable, lo que es digno de admiración, que es lo que es digno de desprecio, ¿no? Este es el fundamento de la esperanza, que miras al otro y puedes quedarte con lo exterior, lo malo, lo que te irrita, lo que te saca de quicio, pero una mirada de fe es la que reconoce que, mira, en el ser humano hay más cosas dignas de admiración que de desprecio, y ahí puedes fundamentar la esperanza. Claro, fíjate que sin necesidad, por así decir, de caer en el optimismo vacío, No, claro. sino siendo muy realistas, y al menos yo creo que también tú lo planteas así en el libro, ¿no? La esperanza puede transformar al ser humano. Completamente. Con lo cual, Completamente, completamente, sin duda. Y es muy importante lo de que no sea un optimismo superficial, ¿no? De hecho, yo menciono en el libro un poco la estrategia, por decirlo así, aunque la palabra no es bonita, o el planteamiento bíblico de, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? Que es un libro escrito en un momento de persecución de las primeras comunidades cristianas, un momento de mucha dureza, en que el libro del Apocalipsis no dice tontamente, oiga, todo irá bien, no pasa nada. Hace lo contrario y dice, las cosas se van a poner peor. Y al final las cosas estarán bien. Es decir, la esperanza auténtica es la que se plantea el peor de los escenarios. No es el que evita pensar en el peor de los escenarios. No es el que dice, no, todo será maravilloso. O sea, la esperanza auténtica es la que se plantea que todo puede ir bastante mal y aún así conserva motivos para decir, pero no, yo mantengo viva una llama de que las cosas no irán, no serán un desastre total, ¿no? fíjate, en la nota previa del librito, al final tú lanzas 2 o 3 preguntas, ¿no? Yo he transformado una de ellas un poquito, ¿no? Porque creo que tanto el libro Esperanza como el elogio de la generosidad van muy de la mano, ¿no? Tú al final preguntas, Sí, ¿cómo sí, puede sí, la esperanza ser el mejor combustible para la solidaridad hoy más claro, necesaria que nunca? Y yo te haría claro. la pregunta, uniendo las dos obras, Martí, ¿cómo puede la esperanza ser el mejor combustible para la generosidad hoy más necesaria que nunca? Pero claro, es exactamente eso. O sea, si tú caes en unos pensamientos, si tú te dejas dominar por el miedo y dices, esto va muy mal, lo que tengo es que salvaguardarme a mí, porque es que vivimos en una especie de fin de los tiempos en que todo es un desastre, no voy a tener tiempo para ser generoso con el otro. En ese sentido, tener esperanza es el mejor combustible, es decir, como creo que en el fondo no estamos tan mal y que Dios no nos deja de la mano y que las cosas van a salir y que de hecho hay muchos motivos para pensar que no vamos tan mal y que estamos mejorando, eso te da una apertura a poder ser generoso. O sea, una persona completamente encerrada en sus problemas, de desesperanza, de desesperación, es muy difícil que sea generosa. Es muy difícil que una persona hundida en el desespero tenga tiempo para tender la mano al otro, ¿no? Esta sería como la respuesta a tu Claro, sí, preguntita. sí. Hay una cosa curiosa, ¿no? Que a mí al final, yo no sé cómo fue la gestación de los 3 libros, ¿no? Estos 2 que hemos comentado, de El elogio espiritual de la generosidad, del de esperanza, y el otro libro, ¿no? De la tristeza del celota, ¿no? Que esto es una novela, ¿eh? Es una novela, lo que pasa que una novela bastante profunda, porque, Gracias. no sé, yo, claro, tengo la suerte de haber leído los 3 y yo me iba dando cuenta, ¿no? Cuando luego leía La tristeza del celota, cómo están presentes la esperanza y la generosidad. Posiblemente no tanto en el hermano de Onésimo, que bueno, hay como que él ve el cristianismo desde otra perspectiva muy, muy distinta, ¿no?
Pero sí que me he dado cuenta, ¿no? Sí. Que lo vas expresando, ¿no? Que estos personajes tienen también su esperanza, son generosos, están entregados, ¿no? Y lo vas plasmando en lo que es la vida de una de las primeras comunidades cristianas, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, no sé, ¿esta percepción que yo he tenido es real o ha sido una imaginación mía por haber leído los 3 libros? No, sé. yo creo que cualquier persona que se pone a escribir o a hablar acaba manifestando qué temas le preocupan, a veces incluso inconscientemente, ¿no? Entonces, yo había durante mucho tiempo como dado vueltas y recogido notas de lo que acabó siendo el libro Esperanza. Después sí que escribí la novela del Celota y ahora he escrito más tarde lo de la generosidad. La vida te va cambiando, pero indudablemente tú vas siempre volviendo a unos temas, a unas obsesiones, por decirlo así, a unas preocupaciones que más explícita o más implícitamente aparecen en todo lo que escribes, ¿no? La novela, sí, lo que tú decías, pues bueno, la novela es una construcción alrededor de la carta de Pablo a Filemón, ¿no? Que es una carta brevísima en que Pablo no hay teología, Pablo lo que hace es estar en la cárcel, intercede por Onésimo, que es un esclavo que ha huido, y de pronto Pablo en la cárcel ha descubierto que el amo, el dueño de quien Onésimo ha huido, de la casa de cuya casa ha huido, es un cristiano conocido de Pablo, Filemón. Entonces, Pablo escribe a Filemón diciendo, recíbeme a Onésimo, contradiciendo lo que obviamente era normal que ocurriera, que es que Filemón tenía que castigar duramente a Onésimo por haberse escapado. Y Pablo le pide, en virtud de que Filemón es cristiano, oye, aprovechemos esta oportunidad para dar un testimonio de algo absolutamente inédito, que es que este muchacho Onésimo, que ahora es cristiano, porque Pablo lo ha bautizado en la cárcel, tú me lo recibes como a un hermano. Entonces, claro, lo que es verdad es que no sabemos qué pasó en la historia. Nosotros tenemos la carta, no tenemos ni idea de si la carta llegó a Filemón, de si Filemón hizo caso de Pablo, de si Filemón se olvidó, ignoró los consejos de Pablo y castigó a Onésimo. O sea, no tenemos ni idea. Entonces, la novela es toda una construcción sobre qué pudo haber pasado en la génesis y en el resultado de la carta, pero es verdad que el tema profundo, de fondo, es cómo la fe cristiana puede, según nosotros la vivamos, ser fuente de mucha alegría y de mucha esperanza o ser fuente de fanatismo. Y ahí aparece Filemón y Arquipo, ¿no? que aparece Hermano. mencionado en la carta y que yo lo construyo como este hermano de Filemón para quien la fe es eso, es un fanatismo, entonces es el celota, pero claro, el celota que nunca acaba de ser feliz, ¿no? Claro. Por eso la tristeza del celota, es decir, no hay ningún fanático feliz. Claro, fíjate que vas recreando toda esta vida, por así decir, porque recreas los encuentros con Pablo, como Pablo Claro. intenta incluso, ¿no? Por así decir, una vez que ya no están con Filemón, como, bueno, pues cómo intentan, ya ellos son libres y tal, ¿no? Y claro, reflejas muy bien las dos facetas que podemos, ¿no? tener los seres humanos y los cristianos, ¿no? La idea es que cualquier idea buenísima, tenemos los humanos la tremenda capacidad de convertirla en algo horroroso, ¿no? Incluso el Evangelio, que es buena noticia, mal entendido, mal interpretado, puede convertirse en el fundamento de crueldades, de fanatismos, de horrores, ¿no? Cuando en realidad el Evangelio, bien entendido, puede ser una fuente de sentido extraordinaria, ¿no? Es un poco el El trasfondo de la novela, trasfondo. que en medio de eso intenta ser entretenida, o sea, hay Sí, acción, sí. hay fugas, hay Sí. escapadas, hay Viajes, tal. esclavos, bueno, y saltos Sí. temporales, etcétera, Sí, ¿no? sí. ¿No? Y eh, bueno, pues una última, bueno, o penúltima pregunta, nunca hay Sí, últimas sí. preguntas, ¿no? ¿Cómo crees tú, ¿no? que desde la lectura de la novela, ¿no? los cristianos nos podemos sentir reflejados y transformar, ¿no? de alguna manera
interpretar, dentro de lo interpretable, ¿no?, de una manera justa el mensaje de Jesús. Claro, yo creo que en el fondo toda novela, ¿no? Sea escrita por una persona de fe o no, te acaba interpelando en el sentido como lector de en qué medida me parezco, soy yo como este personaje, en lo bueno o en lo malo. Entonces, yo creo que a tu pregunta respondería, uno lee La tristeza del celota y uno se pregunta en qué medida soy Onésimo, en qué medida soy Pablo, en qué medida soy Filemón o en qué medida soy Arquipo, que es el Arquipo, malo, ¿no? claro. Que es el hombre que ha vivido la fe, ha descubierto en la fe, porque él se convierte de adulto, como era en aquellos tiempos, o sea, los cristianos era un movimiento naciente, él encuentra en la fe seguridad, cuando Pablo lo que le intenta decir es que la fe es una búsqueda. Y en esta diferencia está todo. Si para ti la fe es un castillo en el que una fortaleza en la que te encierras, seguramente acabarás haciendo daño a los demás. Si la fe es un camino, una búsqueda, hay menos posibilidades de que termines haciendo daño a los demás, ¿no? O sea, tu pregunta sería esto. El Sí, lector puede sí, decir, no, bueno, para mí la fe, perfectamente. ¿qué es? Ujú. Perfectamente, ¿no? Por ahí era por donde, por donde yo iba, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo estaría, yo qué sé, mucho más tiempo, te lo digo de No, verdad, no, no, ¿no? está bien. Charlando contigo, está siendo para mí, bueno, pues aparte de leer los libros, es una riqueza, ¿no? Aunque haya sido de manera virtual y en la lejanía el que nos Sí, pudiéramos conocer, ¿eh? Yo creo que ha muy sido un bien. encuentro, ¿no? Como dicen, de dos almas, aunque sea a la distancia. Pero sí me Pues sí, gustaría, por último, Martín, ¿no?, sí. que invitaras a aquellas personas que nos van a ver, ¿no?, a que leyeran tu obra, ¿no? Primero Esperanza, La tristeza del celota y, bueno, lo último que acabas de sacar, ¿no?, que es El elogio Sí, de sí, la sí. generosidad, ¿no? No, pues simplemente yo creo que Esperanza es un libro que tal vez tenga algunos pasajes un poco más difíciles o más oscuros, que al igual no son muy logrados, pero nos invita a esto, ¿no? Yo invitaría a cualquier persona que se planteara la pregunta que te decía antes, a ver, ¿yo por qué tengo que tener esperanza? ¿Porque lo dice el Papa de Roma? Porque no, yo tengo que usar mi capacidad de razonamiento y una mirada particular sobre la vida para descubrir en ella, en la vida, motivos para tener esperanza. Yo diría que este es como sería lo que queda tal vez de este libro. La novela, pues es un entretenimiento como toda literatura. No sé si es muy buena literatura, a mí me gusta mucho la literatura, soy un aficionado, pero sí que intenta entretener, pero como toda buena literatura, mucho más que entretener, ¿no? A través de pasarlo bien leyendo una historia, pues sí, cuestionarte una serie de cosas, como qué papel juega la fe en mi vida. Es motivo para mí de encerramiento y de, en el fondo, tal vez creerme mejor que otro, o para mí la fe es motivo de una liberación profunda, que es lo que vive el personaje Onésimo, ¿no? Que pasa una vida complicada y cuando descubre con Pablo, de la mano de Pablo, la fe cristiana, para Onésimo y también para Filemón es una liberación y es una profundísima alegría, ¿no? Por eso es buena noticia, ¿no? Entender que hay un Dios que nos ama. Y el de la elogio a la generosidad tal vez sea el más fácil de leer de los tres. A mí me gusta cómo lo habéis editado, queda pequeñito, queda muy leíble y creo que es esto, ¿no? Entender la generosidad no como un mandato moral, hay que ser generosos porque es lo correcto, sino quedarnos una y otra vez con esta frase de Jesús que cita Pablo en los Hechos, hay más dicha en dar que en recibir, o sea, la generosidad como un camino hacia la felicidad real del ser humano. Pues nada, querido Martí, Muy muchas gracias, moltes gràcies. de res. Y bueno, espero que en algún momento que vengas por aquí, por Madrid, pues también nos Sí, podamos seguro que sí. encontrar e incluso hacernos presente también a nuestros seguidores Muy de las bien. redes sociales. ¿Eh? Sin duda, lo haremos. Pues nada, te agradezco mucho, de verdad, el Bueno, que nos hayas gracias. dedicado este ratito de tu tiempo. A ti y a vosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, nada, pues a todas aquellas personas que nos siguen por las redes sociales, pues invitarles a que puedan leer la obra de Martí Colom, los tres libros que hemos presentado. Esperanza, La tristeza del celota,
que es su novela, y el último que acaba de salir, que es el elogio espiritual de la generosidad. Los podéis encontrar en la red de Librería San Pablo, siempre cerca de ti, en la red de librerías paulinas, en vuestra librería de referencia de vuestro barrio, de vuestra ciudad, y cómo no, también en las plataformas digitales donde podéis encontrar también todas estas obras. Os invito a que nos deis like en las redes sociales, en el YouTube y todo, y que compartáis también este vídeo y otros de los que podéis encontrar allí, ¿no? en nuestros perfiles. Muchas gracias a todos por seguirnos, por ayudarnos a que esto pueda continuar adelante. Y hasta pronto.